lo contaba Augusto cuando terminábamos el programa del viernes, teníamos planificado para el domingo un partido que era de los más importantes del mundo. Estamos hablando de Brasil y Argentina. Tal vez te sorprenda porque creas que voy a hacer una editorial relacionado con el mundo del deporte, y no es así con el mundo del deporte. Tiene que ver con las relaciones bilaterales y con las relaciones sudamericanas, de alguna manera, lo que quiero conversar y lo que quiero charlar, y el manejo que hemos tenido frente a la pandemia en América Latina o en Hispanoamérica, si querés, o viniéndonos un poquito más al sur, en Sudamérica. Y cómo nos ha faltado coordinación entre los diferentes países. Porque esto es algo que hoy es un escándalo mundial relacionado con la FIFA y relacionado con el mundo del fútbol, que yo siempre digo, los millones se los lleva el fútbol y no nos los llevamos nosotros, que somos los que miramos, sino que generamos ese negocio. Entonces es un problema que queda en la FIFA, es un problema que queda en la AFA y que quedará en la Confederación Brasileña del Fútbol, como esto se termina de alguna manera resolviendo, si los puntos son para Argentina o si se vuelve a jugar el partido. A mí particularmente me da lo mismo y no es algo que me va a mover el amperímetro, como digo. Es un negocio millonario que pasa por otro lado. Y por ahí los giles que somos nosotros, que somos los que aportamos, creemos que identificarnos o enarbolarnos en alguna bandera frente a un seleccionado de fútbol nos cambia algo. Pero bueno, eso es un punto y aparte. Me gustaría charlar de la falta de coordinación que hemos tenido como países, ¿no? Porque, digamos, frente al manejo de la pandemia, lo que ha pasado en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Chile, en Bolivia, ha sido completamente disímil a lo que ha pasado en un bloque como la Unión Europea o lo que ha pasado en un bloque regional, como ha sido Estados Unidos y Canadá, lo saco a México de este apartado, o en otros lugares del mundo. Me parece que hemos tenido o estamos viendo frente a la pandemia cómo los países latinoamericanos o sudamericanos que hemos buscado una integración regional durante muchos años, que esa integración ha sido claramente pensada en el foco o en el punto de vista económico, con acuerdos aduaneros, como ha sido el Mercosur, se ha desgajado y se ha desgranado y se ha prácticamente roto a lo largo de todo este tiempo por faltas de coordinaciones y por faltas de grandezas de muchos de los países que lo integran. No hemos podido ni siquiera coordinar un partido de fútbol con reglas sanitarias similares entre la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, y por eso vemos los efectos distintos que han habido respecto a la pandemia en cada uno de los países. Brasil lo manejó de una manera, Argentina lo manejó de otra, Paraguay lo manejó de otra, Chile lo manejó de otra, pero no hemos tenido la capacidad de manejar esto como un bloque compacto, como hermanos latinoamericanos, si querés, frente a una situación que aisló al mundo, pero que otros países lo han podido manejar de otra manera, como ha sido el caso de Europa. Tal vez, obviamente, con diferencias en la compra de vacunas o en la adquisición de vacunas, en marcas que algunos países que se salían un poquito de lo que decía la Unión Europea eran un poco condenados. Esto le pasó a los países del este, que habían comprado algunos las vacunas Sputnik y no estaba bien visto por parte de los países más occidentales de Europa. Pero sin embargo creo que esto nos genera nuevos desafíos. ¿Qué saber o qué es entender qué queremos a mediano plazo como latinoamericanos o como sudamericanos, si querés, o como hispanoamericanos? ¿Qué pretendemos de nuestra integración? Es una discusión que vamos a tener que dar a mediano plazo, porque estamos completamente desarticulados desde el punto de vista económico, donde siguen existiendo gran cantidad de asimetrías y por eso no hemos podido justamente formalizar el bloque que es el denominado Mercosur. Desde el punto de vista sanitario, bueno, ya lo vimos, cada uno ha manejado las cosas como quiso, como pudo, o como creyó que las tenía que manejar, sin articular con el otro. El corte o el cierre de las fronteras, que luego empezó a regularizarse de alguna manera con el ingreso de las mercaderías, pero que para los que son camioneros, yo no les voy a estar contando, algo que mucha gente no sabe o no se lo ha puesto a pensar,
cómo han sufrido el cierre de fronteras, con días que han tenido que esperar en los límites de cada uno de los países, con PCR que se han tenido que hacer, con mercaderías que les costaba el ingreso y que tenían tiempo, obviamente, para poder trasladarse de un lugar a otro. Esto pasaba dentro de la propia Argentina, imagínense si no pasaba en relación a las fronteras. Y eso no nos debería volver a pasar. O si nos vuelve a pasar, tenemos que tener reglas claras para la circulación entre personas. Lo que ha pasado con los vuelos regionales, ya ni siquiera hablo de internacionales, fuera de otro continente, regionales, donde se han cerrado prácticamente las fronteras entre Brasil y Argentina, esa conexión tan directa que hacen que seamos dos países interconectados al máximo. Entre Uruguay y Argentina, entre Chile y Argentina. Chile tenía una cantidad de vuelos impresionantes hacia la Argentina, y lo mismo, y viceversa, ¿no? Nosotros hacia Chile. Esto prácticamente se cortó. Y todavía no se ha vuelto a los niveles prepandémicos. La cantidad de familias interconectadas, ya no hablo ni siquiera ni de lo cultural, hablo desde lo social, desde lo emocional, que hay entre los diferentes países. Porque claramente somos lo mismo. Hay diferencias, está claro, yo no quiero hacer una columna de las diferencias que hay, pero somos un único bloque continental y que a través de los años y las diferencias que nos han inoculado desde afuera, porque claro está que las diferencias a la hispanidad se han inoculado desde afuera, no hemos sabido superar esas trabas que se han visto en la pandemia y que hoy lo vemos y todos contamos en un partido de fútbol. Pero más allá de esta noticia del partido de fútbol suspendido, lo que a mí me interesaba es esto, profundizar el por qué no hemos podido tomar medidas en conjuntos, como bloques sudamericanos, en relación a una integración, más allá de nuestras soberanías, de nuestras diferencias, que claro está que las tenemos. Hemos hecho la columna hace algunos días con las diferencias que existen con Chile. Pero ¿qué queremos? Es un debate que nos falta. En nuestra política exterior, ¿qué queremos y hacia dónde queremos ir? Si ese pacto que se firmó en su momento con la unión del Mercosur o con el inicio del Mercosur sigue vigente. ¿Sigue vigente o no sigue vigente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Uruguay se sale o no se sale de este bloque regional? ¿Paraguay se sale o no se sale? ¿Qué va a pasar con la relación con Argentina? ¿Solamente tiene que depender de las sintonías ideológicas de dos presidentes? ¿Por qué no podemos generar políticas directrices a mediano plazo? Bueno, y algunos nos dicen, Maxi, si no se puede delinear la política de directrices de la Argentina para adentro, ¿cómo la vas a delinear de la Argentina para afuera? Son desafíos. Son desafíos que a partir de esto estaría bueno que, digamos, podamos debatir hacia dónde queremos ir. Si no queremos Mercosur, no queremos Mercosur. Si queremos Argentina encerrada en nuestras propias fronteras, listo. Vamos con Argentina encerradas a nuestras propias fronteras, pero decidamos. Decidamos porque si no es para un lado, para el otro, o es para ningún lado, como se vio lo que pasó ayer domingo nada más en el partido Argentina-Brasil, donde lo que es para Argentina no es para Brasil, lo que es para Uruguay no es para Chile, lo que no es para Chile no es para Bolivia, y así estamos. Esto es El Arranque.